you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just as knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Más, que Dios les bendiga a todos. Démosle un aplauso de gratitud al Señor en esta noche. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a los que están aquí presentes, gloria a Dios, y a los que están a través del internet. Que Dios les bendiga también en sus casas. Esperamos que hoy aprendamos algo de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos viendo lo que son las epístolas desde la prisión.
Recuerda de que hemos visto desde el principio de este libro, hoy corresponde al capítulo 3 del libro, y vimos de que Pablo desde la prisión, que en esta ocasión estaba preso en Roma, él escribe 4 cartas, ¿verdad? Una que fue a los Efesios, a Colosenses, a los Filipenses y a Timoteo. En esta ocasión, Pablo, en este capítulo 3, él es una persona en la cual, una persona llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y él hace énfasis. Y Pablo procura, se esfuerza por ver el crecimiento de la iglesia, por ver el crecimiento de los cristianos, ¿verdad? Y sobre todo dice de que, o sea, él lucha para que nosotros los cristianos o los efesios en esa ocasión fueran personas en las cuales ayudaban en el crecimiento de otros. O sea, no solamente el crecer uno, sino que él se esforzaba para que todo aquel que crecía, que ayudara a otros a crecer. Y entonces se esforzaba, dice, y el crecimiento, él se esforzaba para que a través de la pureza, o sea, que se santificaran, que fueran personas puras, que fueran personas apartadas del pecado, que fueran personas que perdonaban y que pedían perdón, y sobre todo también personas obedientes. Él se esforzaba para que las personas tuvieran una obediencia, y que la obediencia, esta obediencia estaba fundamentada en Dios, o sea, una obediencia en Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Ok, hoy el capítulo 3 corresponde y dice: vivir como es digno de su llamamiento en el hogar, en el trabajo y en la guerra. Amén. Entonces dice que es vivir como es digno. Viva como es digno en el hogar, en el trabajo, en la guerra y en las batallas espirituales, o sea, en la guerra espirituales. ¿Cómo es vivir como es digno? O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos hace vivir como es digno? En el hogar, dice Efesios, y empieza en el capítulo 5, Pablo comienza con una sección, dice, final sobre las secciones en el hogar, dice, en el trabajo y en la guerra. Pablo resume esta sección con un estandarte: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ok, ¿y cómo nos sometemos? Dice, en el temor a Dios. Él luchaba para que todo el pueblo, o sea, que los cristianos nos sometiéramos en el temor, que tuviéramos una vida de someternos y una vida en obediencia. Entonces, habla a la mujer, habla al hombre, habla a los jóvenes, habla también a los jefes, habla a los empleados. Dice de que todos en conjunto tenemos que tener una vida de sometimiento, de someternos unos a otros, y que todos nos debemos de someter a Dios. Amén. Así que Pablo escribe, las casadas estén sujetas. Sobre todo Pablo comienza hablándole a la mujer. Vamos a ver lo que Pablo le hablaba a la mujer, lo que Pablo le hablaba al hombre. O sea, qué es lo que Pablo quería, o lo que él aconsejaba que la mujer debía de vivir un hogar dignamente. Entonces él se esforzaba para enseñarle, sobre todo a las familias, a los esposos, cómo los esposos tenían que tratar a las mujeres, cómo las mujeres tenían que someterse a sus maridos, y así sucesivamente. Los hijos, cómo se tenían que someter a los padres. Y comienza hablándole a las mujeres, dice, ok, así que Pablo escribe: las casadas estén sujetas a sus maridos, dice, a sus propios maridos, dice, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El apóstol de Dios comprende la sumisión de la autoridad en el hogar, dice, en el trabajo y en la guerra. El propósito, dice, él proporciona 4 ejemplos
de sumisión, como las esposas que se someten a sus esposos, como los hijos que se someten a los padres, como los empleados que se someten a sus patrones. Amén. Como nosotros, como hombres, como nos tenemos que someter ante Jesucristo. Entonces, le aconseja a las mujeres, dice que las mujeres, para vivir una vida digna, una vida de sujeción en el hogar, dice que se tiene que sujetar a los maridos, ¿verdad? Dios estableció un orden. Tiene que haber un orden. En las instituciones hay un orden para todo. ¿Están de acuerdo conmigo? Tiene que haber un orden. En una institución hay disciplinas, establecen a un manager, establecen diferentes funciones dentro de departamentos, si son compañías grandes, delegando funciones. Todos esos que toman esos diferentes cargos están sujetos a una autoridad. Los que están bajo ese otro también se sujetan bajo esa autoridad. Entonces, es un orden establecido, tanto en los gobiernos, en los países, tienen orden también de gobierno. Amén. Es un orden de Dios, es un orden con la dirección de Dios. Y Dios tiene ese orden. Entonces, le habla a las esposas, dice, estén sujetas a sus maridos. Dice, como Cristo, o sea, como Cristo es cabeza del hombre, las mujeres están sujetas a su marido porque el hombre es cabeza del hogar. Entonces, Dios establece el orden, que el hombre es la autoridad de la casa, que el hombre es el sacerdote. Amén. Esa autoridad que Dios le proporciona al hombre no es una autoridad para mandar, no es una autoridad de autoritario. La posición que Dios le está dando al hombre es una responsabilidad en la cual un día nosotros como esposos tenemos que dar cuenta ante Dios. ¿Cuántos me siguen? Ok. Las mujeres, las casadas, dice que también tienen que dar cuenta ante Dios con respecto a la función de ustedes, mujeres, como esposas. Amén. En el caso de nosotros como padres, también Dios nos va a pedir cuentas de cómo nosotros funcionamos, de cómo nosotros educamos, de cómo nosotros enseñamos, cómo instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Así es. Y igual a los hijos les va a pedir cuentas. Gloria a Jesús. Entonces, dice, la sumisión en la primera página 119, dice, la sumisión es para todos. Todos en la tierra deben practicarla, pero no todos someternos a la misma autoridad. Las esposas se someten a sus esposos. Los esposos se someten ante Cristo. Los hijos se someten a sus padres. Los esclavos se someten a sus amos. Los amos se someten a Cristo. Todos los creyentes nos sometemos a Cristo y al gobierno. Ok, y la Biblia entonces enseña una consideración mutua. En este cuadrito que acá dice una consideración mutua, enseña la Biblia. Entonces la Biblia dice que no enseña la sumisión mutua, pero sí enseña una consideración mutua. Ok, no una sumisión mutua, pero sí enseña una consideración mutua. Entonces, ¿qué es una sumisión mutua? Una sumisión mutua es que yo me someto a mi esposa y mi esposa se somete a mí. Yo me someto a Cristo y Cristo se somete a mí. Entonces, la Biblia no es eso lo que está enseñando. La Biblia lo que sí enseña es una consideración mutua. Dice que debemos de tener una consideración mutua. Dice, significa ser sensibles a las necesidades de otro. Dice, un gran principio que estudiamos en Filipenses 2:4 es, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. De igual manera, las escrituras enseñan el amor mutuo. Entonces esto es lo que
lo que sí enseña la Biblia. Dice que nosotros no tenemos que tener sumisión mutua. O sea, Cristo no se sujeta a la iglesia, sino que es la iglesia la que se sujeta a Cristo. Amén. Pero sí habla de una sumisión mutua, de un amor mutuo, donde dice de que nosotros nos debemos, dice, amar unos a otros. Amén. Así como Cristo ama a la iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, seguimos aquí. Dice, de igual manera las escrituras enseñan el amor mutuo. Pablo no enseña que el esposo debe someterse a su esposa, pero sí enseña que el esposo debe amar a su esposa así como él se ama a sí mismo. Efesios 5:28. De igual manera dice, en la sociedad nosotros los creyentes debemos amar a nuestro prójimo tal como nos amamos a nosotros mismos. Esto es el amor mutuo. ¿Y cómo cuesta? Un amor mutuo, la verdad, les voy a decir, cuesta muchísimo, porque es difícil, hay veces amar a personas que no se dejan amar. Hay personas que son rencorosas, hay personas que son chismosas, hay personas, estoy hablando en términos generales. ¿Y cómo cuesta? Pero Dios a nosotros nos manda que nosotros debemos amar, que tenemos que tener un amor mutuo, tanto para las personas que se dejen amar como para las personas que no se dejen amar. ¿Cuesta? Sí cuesta, pero el Señor eso es lo que nos insta a que nosotros debemos de tener una vida, dice, digna. Una vida digna en Dios, gloria a Jesús, llenos de amor, llenos de pureza, de santidad, personas que pidamos perdón y que sepamos perdonar también. Una vida digna en el hogar. Entonces a las mujeres se someten a sus maridos, los maridos gobiernan en la casa o toman decisiones, pero todo tiene que ser con mutuo amor, con mutuo respeto, mutua comprensión. Amén. Para que haya un hogar digno en una casa, que no hayan pleitos, que no hayan griterías, que no hayan faltas de respeto. Cuando en una casa hay griterías, hay pleitos, hay muchas veces que nosotros ignoramos las necesidades de la mujer, no las escuchamos, todo eso y entonces las mujeres se sienten que nosotros tal vez no les prestamos atención, que no las amamos, que no nos preocupamos por el hogar. Muchas veces actuamos de maneras incorrectas y entonces eso va creando caos en un hogar. Llega el esposo tal vez cansado del trabajo, la esposa no lo atiende, es como si llegara cualquiera. No hay palabras de recibimiento de cariño, no hay un cariño tal vez de despedida para el trabajo, no hay un cariño de bienvenida a la casa. Pero cuando nosotros comenzamos a poner en práctica todo eso, la pureza, la santidad, el hombre guardarse para la mujer guardarse para el hombre, cuidarse en uno al otro, respeto mutuo, dice, vivir dignamente. Y entonces ahí la presencia de Dios habita en un hogar, y esa es la que hace que una relación en un hogar funcione y que funcione de la manera correcta, de la manera de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a pasar a la siguiente página, porque el tiempo no se me detiene. Ok, Dios primero dice que la mujer tiene que ser ayuda idónea para el hombre. La palabra ayuda viene de una palabra hebrea que se llama eser, que es rodear, proteger, cercar, socorrer, auxiliar en crisis. Hay momentos que el hombre está pasando por crisis. Entonces Dios quiere de que la mujer
sean la ayuda idónea, ¿verdad? Y eso es lo que significa una ayuda idónea. Es una mujer que está ahí cuando el hombre tiene necesidades, para protegerlo, para aconsejarlo. Aconsejarlo, porque muchas veces nosotros no vemos las cosas, los peligros o malos negocios tal vez, o muchas situaciones. Las mujeres tienen virtudes que ven más que nosotros. Entonces ahí está la mujer para proteger, para acercar, para rodear, para auxiliar en momentos de decadencia espiritual o de desánimo en cualquier área de la vida. Ahí está la mujer para levantar los ánimos, y sucesivamente también pues el esposo también en momentos de, pero en este momento estamos hablando de las esposas, pero los maridos también hay un balance en la cual momentos de decadencia, de crisis en ambos, y ayudarnos unos a otros. Amén. Ok, las casadas estén sujetas a sus maridos, dice, a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Y ahora comienza hablándonos a nosotros los maridos. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, mira lo que es que Dios a nosotros nos dice que nosotros debemos de amar a las mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Entonces, Cristo dio la vida por la iglesia. Y entonces Dios a nosotros nos dice que nuestro amor sea a tal medida que nosotros estemos dispuestos a dar todo por nuestras esposas. Y así es como debe de ser. O sea, darlo todo. Yo digo, o sea, debemos de esforzarnos para que ella viva bien, que esté contenta, que no viva una vida infeliz, que nosotros no le hagamos una vida infeliz a ella, que reciba cariños de nosotros, que reciba buenas palabras de nosotros, que reciba consideración, que reciba atención. Amén. Que reciba detalles, los regalos, las palabras lindas, el buen trato. Todo eso ayuda. O sea, eso es lo que Dios quiere del hombre, que nosotros estamos dispuestos a hacer lo máximo para que las mujeres se sientan bien, se sientan protegidas. Dice: como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento del agua y de la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ok, entonces también aquí lo que vemos es que Dios a nosotros nos pide que nosotros como maridos, o que ustedes como esposos, que en sus hogares, que ustedes sean personas, ojalá con un crecimiento espiritual, en la cual ayuden. Más bien, o sea, nosotros como sacerdotes más bien somos los llamados a que seamos los que llevamos las riendas espirituales en las casas, en nuestros hogares. Pero muchas veces no sucede así. Muchas veces son las mujeres las que buscan más de Dios que el hombre. Las encuestas, hermanos, en las iglesias, la asistencia mayor es de una de las mujeres. Las mujeres son, y lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Quiénes fueron las que permanecieron en la cruz? Fueron todas las mujeres, y solamente hubo un hombre. Entonces, verdaderamente las mujeres son más sensibles a Dios, son más sensibles, pero Dios requiere o demanda de nosotros que sea el hombre el que obtiene verdaderamente, el que lleva esa rienda como sacerdote en nuestros hogares, ¿sí? Entonces, sigue diciendo: porque somos, ok, dice, asimismo, dice que ame a la mujer como a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia,
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de los huesos. Por esto dejará, dice, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio. Ok, entonces cuando nosotros nos casamos, dice de que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces hay ocasiones de que en el hogar viven los suegros, o se casan los jóvenes y están en la casa de los suegros. Y bueno, aquí dice la palabra de Dios de que ya somos una familia, somos carne de nuestra carne. O sea, ya no pertenecemos verdaderamente al núcleo familiar de nuestros papás. O sea, debemos de ir buscando un rumbo, un camino. ¿Por qué? Porque en un hogar, hermanos, cuando vivimos con los papás mucho tiempo, si no hay una relación, estoy hablando de relaciones que se convierten pesaditas en un hogar. Entonces lo saludable es que cuando nosotros nos casamos, si la necesidad está de vivir un tiempo, bien, pero en un futuro no muy lejano, dice que debemos de ir buscando. ¿Por qué? Porque necesitamos una vida privada, ¿verdad que sí? Necesitamos una vida privada, necesitamos nosotros educar a nuestros hijos, que no hayan intervenciones de unas terceras personas, en ese caso de nuestros suegros, que muchas veces o incluso tal vez los suegros que se meten en una discusión entre matrimonio y todo eso. Todas esas cosas son las que la Biblia aconseja, sobre todo da consejos de que deberíamos de nosotros pues ir caminando, ¿verdad? Ir teniendo nuestro propio hogar. Amén. Gloria a Jesús. Entonces comienza hablándole a los hijos. Dice, hijos, obedeced dice, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento como promesa, para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida en la tierra. Son grandes estas promesas que dice de que el hijo que honra a su padre y a su madre, dice de que va a tener largos días en la tierra. ¿Qué es honrar? Honrar es obedecer. Honrar es ayudarles también económicamente. También nos llama a nosotros a honrar a nuestras esposas, y a las esposas a honrar a sus maridos. ¿Qué es honra? Honra viene siendo el hablar bien, el no ridiculizar, el no hablarle mal a otra persona, mujeres, de su marido, o esposos, no hablarle mal de su esposa. Hay hombres que yo los he escuchado, y no de la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Pero que divulgan cosas, y se ve eso tan terrible, y eso es deshonrando a una mujer. Y dice lo mismo con los hijos. Dice, hijos, honra a su padre y a su madre, y tus días serán largos, tendrán prosperidad, tendrán salud, sus días serán largos en la tierra. Honrar es amar, respetar, obedecer, y sobre todo si ya nuestros papás están mayorcitos, debemos de honrarles a ellos con el sustento. Nuestros papás, llega un momento en que ya ellos están cansaditos, ya ellos no dan. Hermanos, si ustedes tienen a sus papás en cualquier lugar, en sus países, no los menosprecien, no los descuiden. Hónralos enviándoles el sustento, hónralos dándoles, amén, haciéndolos sentir bien, que son importantes para nosotros. Amén. Eso es honrar, proteger, cuidar. Gloria al Señor. Y habla a los siervos también, y habla a los amos, pero vamos a seguir adelante. Aquí en la parte A, abajo en la página, vamos a ver, en la 120, a las esposas volvemos. Dice,
Dice, la esposa amorosa se somete a su esposo. Efesios 5:24. Dice que una esposa amorosa se somete a su esposo. Vamos a continuar adelante. Dice, las escrituras dan por lo menos dos ejemplos de cómo una esposa debe someterse a su esposo. En primer lugar, una esposa debe someterse a su esposo dice, como la iglesia se somete a Cristo. Dice, por la forma en que Jesús nos ama, nosotros como creyentes nos sometemos a Cristo. Anhelamos honrarlo, respetarlo, agradarlo, obedecerlo y seguirlo como nuestro líder. De igual manera, una esposa debe someterse a su esposo, honrarlo, seguirlo como líder y muchas veces no oponérsele tal vez a decisiones que se vuelven tal vez hasta discusiones en un hogar, tal vez en una decisión que haya que tomar o un proyecto o algo. Al fin de cuentas, o sea, el hombre, pues claro, tenemos que tener oídos y la humildad para escucharlas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, el que tiene que tomar la decisión es el hombre en el hogar. Amén. Y la responsabilidad es Dios quien se la va a pedir al hombre. ¿Se equivocó el hombre? Bueno, se equivocó, entonces la actitud de la mujer que debe de ser es no acusarlo, no hacerlo sentir mal, sino que más bien animarlo. O sea, ya se equivocó. Entonces más bien es como levantarle nuevamente los ánimos. Amor, yo te lo dije, yo te lo aconsejé, pero no hiciste caso, te equivocaste, pero vamos a seguir adelante, ¿verdad? Pero muchas veces se convierte más bien en una discusión y unas discusiones grandes que se convierten en caos y trae consecuencias graves en el hogar, de griterías, de insultos, de los niños, hermanos. Yo no sé cuántos pasaron alguna vez esa experiencia. Yo la viví personalmente, yo la viví y como niño es terrible. Uno no quiere ver a papá y a mamá pelear. Uno no quiere ver a papá y a mamá faltarse en el respeto. Lo que más uno desea es ver a papá y a mamá siendo cariñosos. En mi casa hermanos, les cuento que yo no vi eso. Yo no vi a mi papá haciéndole cariño a mi mamá, ni mi mamá a mi papá. En una ocasión yo miré a mi papá dándole un bocadito en la boca a mi mamá, y para mí eso fue, qué cosa más linda. Nunca lo había visto. Pero bueno, eso es lo que Dios quiere. Dice de que las mujeres se sometan a sus esposos, amándolos, cuidándolos, protegiéndolos, ¿ok? Y obedeciéndolos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ya lo vimos, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Segundo punto, dice, una esposa amorosa respeta y honra, dice, admira a su esposo. Una parte importante de la sumisión es mostrar respeto. Así como la esposa necesita amor, dice, el esposo necesita respeto. Respeto y admiración. Hermano, no hay cosa más linda que la mujer a uno lo admire en detalles o en virtudes que uno tiene también. Que usted hace un trabajo bonito, qué lindo le quedó ese trabajo, qué lindo que lo hizo. Lo anima a uno, lo levanta. O sea, uno se siente realizado, se siente y en otra lo hace con más ganas. Pero es difícil cuando
cuando el hombre no es respetado en eso, cuando no es admirado, cuando no es honrado, cuando solamente ven las cosas negativas del hombre, entonces el hombre no funciona bien. Y no funciona bien prácticamente en ninguna de las áreas cuando no es reconocido, cuando no es admirado, cuando no es respetado en un hogar. Entonces esos son consejos para las esposas, ¿verdad? Que admiren las virtudes de los maridos y los defectos, ayúdelos y déles consejo. Y yo sé que Dios les ha dado sabiduría a todas ustedes, mamás, esposas, perdón, las que están aquí y las que están en línea. Ayudar a sus esposos para que funcionemos bien, para que nos sintamos que verdaderamente que nos aman, que tenemos verdaderamente un respaldo en la casa, una ayuda idónea. Amén. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso al Señor de gratitud. Amén. Qué lindo ese aplauso. Gloria a Dios. Dice, ok, entonces la esposa muestra respeto, dice, a su marido, dice, ok, vuelvo. La esposa muestra respeto al no, dice, discutir fuertemente con su esposo frente a otros, a sus hijos o a otras personas. Eso es terrible cuando la mujer no muestra ese respeto y discute y le dice las cosas negativas frente a sus hijos o frente a otras personas. Dice, muestra respeto también al no discutir, dice, los errores de su esposo en público. Muestra respeto, dice, al hacer cosas que le agradan, al no hacer cosas que le agradan a Dios, dice. Ok, muestra respeto cuando hace cosas que le agrada a su esposo, y muestra respeto al respaldar las elecciones y decisiones de su esposo. Amén. Entonces ahí la mujer muestra respeto. Cuando la esposa respeta, dice, a su esposo, esto hace que él camine con la cabeza en alto. Lo que les decía, lo anima a ser el esposo, dice, y el padre que Dios quiere que sea. Dice, el respeto inspira a un hombre a ser lo mejor posible. Ok. Aquí habla también, ya en el B, dice, la relación del esposo con la esposa. El amor. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo. Estamos en la página 121, en la parte final. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado del lavamiento, dice, del agua por la palabra, a fin de presentarla, dice, a sí mismo una iglesia gloriosa. Ayudarla en el crecimiento espiritual, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, dice, ni que fuese fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. O sea, debemos de amarlas a ellas tanto, dice, como a nosotros mismos. ¿Cómo nos amamos nosotros? A ver, si ponemos ejemplos. Por ejemplo, si yo estoy clavando algo, yo quito el dedo para no majarme, ¿verdad que sí? Porque si me majo, a mí me duele. ¿Ok? Igual entonces dice que así como nosotros nos protegemos y así como nosotros nos cuidamos y nos queremos ver bien, dice de que de igual manera nosotros debemos de proteger a nuestras esposas. Cuidarlos, dice, y amarlas tanto como a nuestros propios cuerpos. En todo. ¿Ok? Y vemos aquí, dice, en la C, dice, 5 maneras que el esposo debe amar a su esposa. Hay 5 maneras que Pablo a nosotros nos escribe en el libro de Efesios. Dice, los 5 consejos. Dice, el amor
del esposo debe ser sacrificial por su esposa. O sea, lo que vimos ya, darlo todo por ellas, esforzarnos a trabajar. Las mujeres, si trabajan, bendito Dios, pero no deberían de descuidar el hogar por el trabajo, sino que es más bien el hombre, las responsabilidades del hombre de llevar el sustento a la casa, de ver por el bienestar del hogar, ¿ok? Si la mujer trabaja, pero que bueno, un part-time, pero tiene tremenda responsabilidad, tremendo trabajo en la casa, y no hay cosa más linda que una casa atendida. Yo hoy fui a ayudarle a un muchacho, bueno, tampoco es que uno ande divulgando todo, ¿verdad? Pero fui a una casa a entregar unas lavadoras y refrigeradoras que me llamó mi cuñado que le fuera, y fuimos a entregar todo eso. Y fuimos a una casa y de viaje vimos que no había una mujer ahí. Entonces le decía yo a mi cuñado, sin hacer ningún otro comentario, le decía, qué importante y qué necesario es una mujer en la casa. Aquí vemos que no, porque recogimos una cocina vieja que ellos tenían y les pusimos una nueva, y viera esa cocina como estaba. Entonces nosotros víamos de que no había una mujer ahí, porque las mujeres son cuidadosas, las mujeres tienen una virtud tan linda para tener las casas bien arregladitas, para que cuando el hombre llega que encuentre todo bien, comidita, todo, qué cosa tan rica, ¿verdad? Es hermoso de veras. Y aquí la Biblia nos habla de que de igual manera como las mujeres cuidan de nosotros, que nosotros debemos de dar una milla extra para ellas. Amén, esposos. Gloria a Dios. Ok. Entonces, amarla dice hasta lo máximo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ellas. Efesios 5:25 dice: esposo, entregue su vida para salvar, dice, a su esposa. Dice que debemos de estar dispuestos hasta entregar nuestras propias vidas para salvarlas a ellas, para protegerlas. Esté dispuesto a morir si es necesario. O sea, ¿cuántos estamos dispuestos a morir por nuestros hijos? Todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos dispuestos a morir por la esposa? No, que se muera ella. No. La Biblia nos manda a nosotros a que estemos tan dispuestos, a que la amemos a tal grado de que estemos dispuestos a morir por ella. Algunos sacrificios se hacen por medio de la muerte, pero la Biblia también habla, dice, de un sacrificio vivo en Romanos 12:21. A pocos esposos se les pide que mueran por sus esposas, pero a todos se les pide que vivan por ellas. Un amor que se sacrifique, dice, hacer algo, dice, eso significa poner las necesidades de su esposa por encima, dice, de las suyas. Punto 2. El amor del esposo debe construir a la espiritualidad de la mujer. Es lo que les estaba hablando. El amor de nosotros como esposos debemos de ayudar a que la mujer crezca espiritualmente y que no se desanime y que no caiga espiritualmente y que no se descuide de la oración ni del congregarse. Amén. Entonces, si una mujer, nuestra esposa se desanima, nosotros debemos de ayudarla a levantarse espiritualmente, pero muchas veces la mujer está desanimada y el hombre, como tal vez no busca de Dios o somos menos amorosos con Dios según las estadísticas, entonces decaemos espiritualmente. Y eso es lo que Pablo, él anima y empuja al hombre, dice, a amar y a buscar de Dios primero
para ayudarle, dice, en el crecimiento espiritual de nuestras esposas, a que fuese santa y sin mancha. Dice, el esposo debe establecer un modelo santo para su, dice, para su lenguaje en el hogar. Ninguna palabra corrompida ni chistes vulgares deben salir de su boca. Efesios 4:29. Más bien, el esposo debe guiar a su esposa a hablar dice, y a pensar acerca de cosas piadosas. Así es. Qué difícil es cuando el hombre tiene un mal vocabulario. Cuando los chistes de nosotros son de doble sentido, desviados. Cuando no hay palabras amorosas a su esposa o a nuestros hijos. Cuando todos son gritos, malas caras, amargado, no se deja abrazar, no se deja dar cariño, no juega con los hijos, todo eso. Entonces dice de que debemos de vivir nosotros en el hogar dignamente, vivir nosotros en un hogar verdaderamente que la presencia de Dios esté ahí, amén. Ayudar a nuestras esposas en el crecimiento espiritual, en protegerlas a ellas, en ayudarlas a crecer, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver por dónde iba. Ok, el punto 3. Dice, el amor del esposo debe cuidar y sustentar a su esposa. Efesios 5:28 y 29. Ya, yo sé que todo eso ustedes lo estudiaron, pero vamos a avanzar, Dios mío. Ok, el esposo, dice, es el pastor de su hogar. Nosotros somos los pastores en la casa. Dios a nosotros nos va a pedir cuentas, porque Él nos dio una misión de nosotros pastorear lo que está sucediendo. Debe amar a su esposa como a usted mismo. Dice, el papel del hombre no es gobernar sobre su esposa. La Biblia dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Eso significa que como esposos debemos cuidar a nuestras esposas, así como Cristo cuida, dice, de las necesidades de la iglesia. Amén. Punto 4. El amor del esposo debe unirse a su esposa. Efesios 5:30-31. Jesús es uno con la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. Efesios 5:30. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. De igual manera, el esposo y su esposa son una sola carne. ¿Ok? Somos una sola carne. Quiere decir de que si somos una sola carne, el hombre tiene que santificarse, tiene que ser fiel. Si el hombre es infiel, la Biblia dice de que nosotros aún o sea, tenemos una lucha, hermanos. Es una lucha espiritual lo que el hombre y la mujer vive. Dice que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino que son contra potestades. ¿Cierto? Entonces, hay una lucha, pero Dios a nosotros nos demanda que nosotros debemos de vivir una vida en santidad. ¿Y qué es una vida en santidad? Es renunciar, hermanos, nosotros a los deseos pecaminosos, a los deseos de la carne, renunciar, hermanos. Y te lo digo, hay veces de que luchamos, claro que sí. Lucha el hombre y lucha la mujer. Porque hay cosas que el mismo Pablo decía, hay de mí que lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, había una lucha tremenda espiritual, porque el enemigo manda dardos para el hombre y para la mujer. Pero aquí le habla al hombre que dice que debe de santificarse.
El papel del hombre no es gobernar, ok, eso ya lo vimos. Ok, el punto 4 dice: el amor del esposo debe unirse a su esposa, ok. De igual manera dice, el esposo y su esposa son una sola carne, o sea, somos uno. Vamos a continuar entonces en la página 124, los que trajeron el librito por ahí. En la parte de arriba dice: al unirse con su esposa, el esposo no rechaza, dice, a su madre ni a su padre. Deja de depender de sus padres, comienza una nueva familia con su esposa. De hecho, él continúa amando a sus padres, pero su amor es el amor, dice, maduro de un adulto. Sus padres pueden contar con él en tiempos difíciles, dice, pueden depender de él, así como él dependió de ellos cuando era niño, pero él no permite que ningún conflicto con sus padres dañe su relación con su esposa. El que se une a ella sin permitir, dice, sin permitir que nada lo separe. Él se une a ella sin permitir de que nada lo separe. O sea, que los problemas, hermanos, tienen que ser enfrentados como esposos, no incluir a los padres, o que los padres se intervengan. Si hay por aquí alguno que ya es suegro, entonces dice de que nosotros debemos de no estorbar, de no tomar partícipe en los problemas de ellos, porque ellos luego van a resolver sus problemas y nos van a salir odiando a nosotros como suegros y como suegras. ¿Qué tantos chistes de las suegras? Será cierto, y del suegro nunca hablan nada, pero bueno, la Biblia Pablo nos aconseja que nosotros debemos de no intervenir, o de no permitir que la relación se dañe en un hogar. O sea, nosotros debemos de proteger a nuestras esposas, que les hacen mala cara, hermanos, y nos vamos, ¿verdad? Porque después nosotros juramos amor eterno. Juramos un día y nos comprometimos de que esto es hasta que la muerte nos separe. Ok, entonces vamos a continuar. El amor del esposo debe de ser, dice, el amor del esposo debe serle fiel a su esposa hasta la muerte. Efesios 5, 25, 33. Jesús fue, dice, y es fiel a su novia, la iglesia. Él vino a morir por nosotros y fue fiel. En sus últimas palabras dijo: consumado es. Fue fiel hasta la muerte. O sea, la Biblia a nosotros nos va a pedir, o Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por eso. Entonces hay que pedir perdón a tiempo, ¿verdad? Y de veras buscar de Dios para que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos haga de nosotros fieles, que nos haga responsables, que nos haga verdaderos sacerdotes en el hogar. Amén. Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Y bueno, yo sé que ustedes ese tema lo conocen muy claro, ¿verdad? ¿Qué es cumplir el deber conyugal? Dice: el esposo debe estar completamente comprometido con su esposa, física y emocionalmente. La Biblia le prohíbe al hombre, dice, codiciar a otra mujer, aún en sus pensamientos privados. Mateo 5, 28. Pablo nos enseña a veces, dice, los pensamientos desviados y presentarlos como cautivos a los pies de Jesús.
Dice, aléjese de los pensamientos y miradas malvadas. Resista al diablo y él huirá de nosotros. Santiago 4:7. Entonces dice que nosotros debemos de resistir, hermanos, a la tentación. Y reprender al enemigo en el nombre de Jesús, hermanos. Y luchar por ser fiel. Y bueno, sucesivamente la mujer, pues también, la mujer tiene esa lucha también, pero mayor la lucha del hombre en esas áreas. Ok, Pablo les escribe a los grupos específicos de la congregación, a los grupos específicos de Efesios y de los Colosenses. Él les escribe a esos grupos específicos, ¿a quién? A los líderes. Entonces les dice, ya estamos en la página 126, es que estoy brincando, ¿verdad? Porque está supuesto que esta clase ustedes la han estudiado en sus casitas. Estamos aquí repasando, ¿ok? Entonces dice, a grupos específicos, dice de la congregación. En las cartas a Timoteo y a Tito, les escribe a grupos como hombres, mujeres, supervisores y diáconos, ancianos y a viudas. Los grupos de los cuales Pablo les escribe en Efesios y Colosenses son esposos, esposas, hijos, padres, esclavos y amos. Dice, ok, y amos, ok. A cada líder de la congregación debe reconocer y cuidar de todos los grupos de personas de la iglesia de Dios. Ok, aquí él está hablando, dice que a los grupos, a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los amos y a los empleados también. Igual lo vemos con lo que son los líderes de la congregación. Hay personas bajo cargos en la cual se convierten cuando están llevando a cabo un grupo, para decirlo así, presidente de caballeros, o el grupo, el líder de caballeros, el líder de jóvenes, el líder de matrimonios, se convierten prácticamente en pastores. Están pastoreando, están aconsejando, guiando. Cuando hay un problema matrimonial, ahí están los encargados de líderes para aconsejar, para ayudar. Lo mismo el de los jóvenes. El de los jóvenes está el pastor de jóvenes para ayudar, para guiar espiritualmente. Son cargos que han sido delegados por una autoridad, que en ese caso sería nuestro pastor. Bueno, ya aquí comenzamos en el inciso A. Dice, cuando los hijos obedecen y honran a sus padres, se sitúan en una posición de recibir las bendiciones de Dios. Fueron las bendiciones que vimos, que sus días serán largos y serán bendecidos en la tierra. Efesios, en el capítulo 6, verso del 1 al 3. Los niños aprenden lo que ven en nuestros hogares. O sea, nosotros como padres somos responsables de guiar y de enseñar a nuestros hijos. Y ellos van a crecer siendo personas y van a imitarnos a nosotros lo que ellos vieron en nuestros hogares, según lo que la Biblia nos enseña. Los niños viven, dice, con críticas. Los niños viven con críticas, aprenden a condenar y a juzgar. Si los niños viven, dice, con hostilidad, aprenden a enojarse y a pelear. Si los niños en el hogar aprenden a ridiculizarlos, entonces aprenden a ser tímidos y retraídos. O sea, si los papás los ridiculizan, si los papás los maltratan o no les dan el cariño que deben, no sé cuántos han escuchado que dicen,
cabezón, que les dicen malas palabras los papás a sus hijos. Eso es tirándoles la autoestima. Usted no sirve para nada. Y los comparan a uno con el otro. Y eso los maltrata muchísimo a nosotros cuando niños. Yo sé que muchos sufrimos esas situaciones. Entonces, de lo que sufrimos, y tal vez si ustedes no lo han sufrido, nunca lo hagan. Más bien, y si en ustedes, hermanos, hay cositas en las cuales están descuidados, traten de corregir esas áreas, de no menospreciar a nuestros hijos, sino que más bien declarar en ellos palabras de vida. Amén. De decirle: usted, yo lo admiro, usted es el amor de mi vida, usted y ojalá, hermanos, que ustedes sean padres en la cual ministren a sus hijos en sus casas, en sus hogares, que nuestros hogares, hermanos, se conviertan en altares de adoración de Dios, que nosotros en la noche oremos por nuestros hijos. Ojalá todos hincaditos de rodillas, y sacar tiempo, hermanos, para nosotros declarar cosas lindas de nuestros hijos, porque si no lo hacemos, cometemos el error de que, y todas esas cosas, lo que los niños aprenden en nuestros hogares, eso es lo que ellos van a hacer. Dice: si los niños viven con ánimo, o sea, si los niños viven con ánimo, aprenden a tener confianza. Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar. Si los niños viven con equidad, aprenden la justicia. Dice: si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe. Si los niños viven con aprobación de nosotros, aprenden a amarse, y dice, a sí mismo. Si los niños viven con aceptación y amistad, aprenden a encontrar la vida en el mundo. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? Cuando nosotros les damos todo esto a ellos y los encaminamos a que ellos sean personas de fe, que sean personas que la autoestima, sean una autoestima balanceada, ¿verdad? No una autoestima grandísima, porque cuando una persona de una autoestima elevada es un problema también. Pero cuando a ellos los protegemos y les damos amor y no ven pleitos ni greterías, y les damos palabras de ánimo a ellos, y ellos crecen de igual manera con todas esas virtudes, y son hombres y mujeres de bien. ¿Cuál es la solución? Ok, vamos con el problema. El problema: en los días de Pablo, los niños, mire, yo aprendí esto, hermano, yo cuando leí esto, a mí me dio ganas de llorar. Vea lo que dice, y yo no sé si ustedes leyeron este pasaje. Dice el problema: en los días de Pablo, los niños tenían una actitud baja, o sea, baja estima, obligaciones sin derechos. Los griegos y los romanos no reconocían a un niño como persona hasta que el padre decidía hacerlo. Por lo general, los adultos no querían a los niños, así que los maltrataban, abusaban de ellos y los violaban, los abandonaban y los vendían como esclavos para pagar sus deudas. Algunos padres abortaban a un bebé y lo mataban si tenían algún defecto. La sociedad en los días de Pablo era muy parecida a la nuestra. Había poca preocupación por los niños. Compara el escritor de este libro, y cierto que los días de Pablo, mira usted, hermano, yo aprendí eso. Yo digo, qué terrible cuando los papás dicen que miraban un defecto en un niño y no los querían, los mataban o los vendían para pagar deudas, los menospreciaban, no reconocían, los miraban como, o sea, no los miraban como personas, hasta
que yo me imagino que crecían ya, y ya cuando los veían que les podían sacar tal vez algún provecho, entonces los miraban como personas. De lo contrario, eran menospreciados. ¿Cuál es la solución? La Biblia enseña que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres, pero la obediencia no es automática en los niños. Ellos deben de aprenderla, y es deber de los padres enseñar a sus hijos a obedecer. Dios espera que los padres les enseñen a los niños lo que es correcto y lo que es malo. Amén. Tremendo este libro. La promesa, página 128. Si les enseñamos, ok, son las 9. Dice, si les enseñamos a los niños la obediencia, los guiamos, dice, en la senda del plan de Dios para el éxito. Pablo apela al quinto mandamiento. Él dice que este es el primer mandamiento con promesa. En otras palabras, Dios enseña que, dice, una promesa cuando se honra al padre y a la madre. La promesa es de la larga y plena vida de bendición. La sabiduría, dice, de Proverbios, que Proverbios enseña: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y de tu, dice, y no te dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre, dice, a tu corazón. Enséñalo, dice, enlázalo a tu cuello. O sea, ese es el consejo para los hijos. Que los consejos de los padres, que los debe uno atesorar. Amén. Y enseñarlos a ellos a atesorar nuestros consejos. Que nuestros consejos deben de ser, son sabios. Nosotros como padres, Dios, yo sé que nos ayuda a eso. Es un deber de los padres instruir amorosamente a sus hijos. En la página 129, en los caminos de Dios, Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, dice, amonestación del Señor. Efesios 6:4. O sea, no provocarlos a ira a ellos, sino que instruirlos en amor y no maltratarlos. El padre nunca debe descuidar, dice, el deber de instruir y enseñar al niño en los caminos de Dios. O sea, es una responsabilidad de nosotros como padres de enseñarle a los hijos, ¿verdad?, los caminos de Dios, de traerlos a la iglesia, de enseñarlos, hermanos, que en la hora de la alabanza ellos tienen que estar de pie alabando al Señor, que no pueden estar corriendo de un lado para otro, hermanos. Todas esas disciplinas, yo sé que son disciplinas lindas dentro de la congregación, que ellos van a llegar a ser hombres y mujeres que van a amar a Dios y que no van a ver a Dios como cualquier cosa, hermanos, sino que Dios es santo y que Él se merece respeto y se merece honra, amén, que se merece adoración y que se merece disciplina. Y entonces cuando nosotros los instruimos en eso, ellos van a formarse en esa idea que Dios es nuestro Padre, en la cual nosotros tenemos que rendirle a Él respeto y disciplina. El padre nunca debe, descuidar, dice, a los niños en los caminos de Dios. Vamos en el punto 2. Los padres deben de recordar que los principios bíblicos permanecen inalterables, pero que las costumbres culturales cambian con cada generación. O sea, eso es algo que nosotros debemos de aprender, que hay costumbres que van cambiando, pero los principios bíblicos permanecen. La palabra de Dios permanece. Los padres que ejercen demasiado control insultan a sus hijos y los amargan en contra de las cosas de Dios. O sea, cuando los controlamos demasiado, entonces dice que eso
va a ser un insulto y ellos van a llegar, incluso dice que hasta aborrecer, es muy probable que, o sea, vemos el peligro de que lleguen hasta aborrecer los caminos del Señor. Entonces en eso nosotros como padres tenemos que tener cuidado de no amargarlos, de no insultarlos. Gloria a Dios. Aquí hay una parte en este estudio que habla sobre todo de los patrones hacia los empleados y los empleados a los patrones, y yo me lo voy a saltar porque quiero tocar el tema, el último punto, que es sumamente importante y trae una enseñanza linda a nosotros, y el tiempo avanza, entonces yo sé que con esto lo cubrimos. Es en la página 134. Pablo en la página 134, entonces él vemos de que él está en la iglesia, en la cárcel en Roma, ¿verdad? Y él ve los romanos diariamente y a cada rato, y cómo los romanos se visten. Y entonces él comienza a escribir a las iglesias cómo nosotros debemos de ser, y toma como punto de partida ejemplos de los soldados, de cómo nosotros debíamos de vestirnos en el evangelio, ¿verdad? Y entonces toma como puntos para que nosotros podamos entender a los romanos, y dice, ok, recuerda que estamos estudiando las epístolas, ok, de Pablo desde la prisión. El punto A dice: para permanecer firmes en contra de la fe, en contra, dice, de las fuerzas espirituales, necesitamos el poder de la armadura de Dios. Para estar y permanecer firmes en contra de las fuerzas espirituales, dice que necesitamos tener el poder y la armadura de Dios. Y ese poder y esa armadura de Dios se obtiene únicamente mediante la búsqueda de Dios. Esa armadura y la obtenemos, hermanos, únicamente mediante teniendo nosotros una relación íntima con el Señor. Si no tenemos una relación, si nosotros verdaderamente descuidamos la palabra, si nosotros descuidamos la oración, vamos a estar desprotegidos. Eso es así. Más claro no canta un gallo, decía mi mamá. O sea, la vida de nosotros espiritual, hermanos, y el crecimiento espiritual consiste en leer la palabra, en tener una vida de oración y en congregarnos en la iglesia. Porque el que no se congrega, no sé si está feo juzgar, pero yo juzgaría o opinaría, más bien sería la palabra, que no lee la Biblia o no tiene una vida de oración. Porque muchas veces cómo cuesta, y estando uno dentro de la congregación, ¿verdad? Y somos animados a leer la palabra y nos exhortan, y muchas veces nosotros venimos a la iglesia, hermanos, y esto es una realidad. No siempre que vivimos una vida espiritual así, pero hay momentos que no estamos al 100%, y entonces venimos cargados y todo, y venimos y recibimos una palabra que nos levanta nuevamente espiritualmente. Ok, entonces Pablo pone esos ejemplos. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir en los días malos, y habiendo acabado todo, estad firmes en los días malos. Y estos días que estamos viviendo son días terribles, son días muy malos. Entonces dice que tenemos que estar armados de la armadura de Dios. Y él pone varios ejemplos. Vivir, dice, que en la verdad. Dice que tenemos que tener toda la armadura de Dios. El problema, vemos, los seres humanos
no se pueden comparar con los seres espirituales. Pablo se refiere de 4 maneras al diablo y a los demonios. Dice, se refiere como los principados, como potestades, como gobernadores en las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que los aires, hermanos, nosotros, por eso la palabra de Dios dice que nuestra lucha son grandes, son espirituales. ¿Por qué? Porque el gobierno de Satanás está en este mundo, hermanos. Estamos en medio, hermanos, de huestes espirituales de maldad. Dice que los aires hierven. Yo me imagino, hermanos, cómo estaba la cruz, en la cruz del Calvario, los demonios alrededor cuando veían a Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque ahí y celebrando. Yo me imagino que viajaron de todo el mundo para estar ese día ahí. Hay cosas que nosotros ni nos imaginamos, hermanos, pero si nosotros espiritualmente pudiéramos verlas como los demonios habitan. Y eso, hermanos, que hay, dice que hay muchos que están prisioneros, que no han sido sueltos, pero quiere decir de que están divididos en gobiernos con delegados para que nos ataquen a nosotros en diferentes áreas, para que en contra de los matrimonios, en contra, un montón de cosas. Hay específicos para cada cosa, en contra de nosotros, tirándonos dardos del enemigo, dardos de maldad. Ok, el principal punto del apóstol es que nuestros enemigos son poderosos. Él dice que nuestros enemigos sí, que son poderosos, ¿verdad? Y que nosotros los podemos vencer únicamente si nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, pueden ser poderosos, sí, Pablo no lo niega, pero dice que ese poder de ellos es un poder limitado y es un poder que no pueden destruirlos a nosotros si nosotros estamos con una vida espiritual llena. O sea que Dios tiene que estar interviniendo en nuestra vida, tiene que habitar en nosotros para que nosotros podamos enfrentarlos a ellos. Solución, dice Pablo, enfatiza que en la página 135 que la fortaleza de Dios es la solución perfecta para nuestra debilidad. Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Así que Pablo nos aconseja: fortaleceos en el Señor, en el poder de la fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, tenemos que vestirnos con esta armadura para que podamos estar firmes. Y ahora vamos a ver esta armadura. Para permanecer firmes, en el punto B, para permanecer firmes contra las fuerzas espirituales, debemos permanecer firmes en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces no debemos de estar hoy día y mañana no. Y enfriarnos y ya no voy a la iglesia, y ya no leo la palabra, y ya no oro. No, dice que permanecer firmes contra las fuerzas espirituales, debemos de permanecer firmes en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, Él advierte que los que son como bebés espirituales pueden ser sacudidos. Dice, en poco tiempo podemos ser sacudidos. Y dice, cuando llegan las pruebas y las tragedias, estos pueden dudar del amor de Dios. Así que Pablo nos insta a estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Entonces, él nos dice de que nosotros no debemos de ser como bebés espirituales, o sea, como bebés de que venimos a los pies de Cristo, hermanos, y que no crecemos. Él quiere que nuestro crecimiento, hermanos, que sea un crecimiento constante, que diariamente nosotros vamos creciendo hasta que lleguemos a alcanzar la estatura de Jesucristo. Amén. Y ese crecimiento, hermanos,
pues ya lo vimos, cómo es que nosotros podemos crecer. Solución en la página 136: mantenerse firme en el Señor, en todo, en oración. En el punto abajo vamos a ver: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, no es en vano. Por cualquier pequeñez que lo veamos nosotros, dice que no es en vano. Creciendo siempre en todo, en servicio, en santidad, en búsqueda, en amor unos con otros. Ese es el crecimiento que Dios, y que nosotros ayudemos, más bien dice que podamos nosotros ser ayudadores del crecimiento de otros. Ok, ¿cómo vivir una vida digna? Dice en la guerra espiritual, en el punto C, Pablo dice: para permanecer firmes debemos poner los 6 partes de la armadura de Dios que Dios provee. Efesios 6:14. Y aquí nos da la armadura, y vamos a ver elemento por elemento, porque quedan pocos minutos, pero sí, yo sé que vamos a alcanzar a ver esos elementos. Dice, Pablo compara la verdad con un cinturón. El cinturón de la verdad. El cinturón, hermanos, era una faja de cuero, ¿verdad?, que se ponían los soldados, que eso protegía, dice que protegía esta parte acá, y protegía también, o sea, las ropas las prensaban para que ellos tuvieran más que no les estorbara. Y también la espada, dice que la metían ahí, o sea, se protegían la espada, la tenían ahí fija. Entonces ese era el cinturón que usaba. Entonces dice de que nosotros debemos de tener el cinturón de la verdad. Es andar en verdad. Ok. Punto 2, la coraza de justicia, que es la segunda parte de la armadura que necesitamos, dice, de Dios. Esta protege los órganos más vitales, desde los hombros hasta la cintura, y especialmente el corazón. Ese es que viene cubierto desde aquí hasta aquí, por detrás y por delante. Y dice de que esta la coraza era de cuero. Si ustedes siguen leyendo ahí, dice que era de cuero, y en los tiempos de guerra ellos las mojaban para que las espadas no entraran, y lo mismo lo hacían con los escudos. Entonces protegía sobre todo, hermanos, el corazón. Entonces era, la coraza, eso era lo que protegía, el corazón. El enemigo a nosotros nos manda dardos al corazón, ¿verdad? Al corazón y a la mente. Entonces debemos de tener nosotros, dicen, la coraza de justicia. Ahora, ¿cuándo adquirimos la coraza de justicia? Nosotros adquirimos la coraza de justicia desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro corazón, en nuestro corazón. Entonces, Jesucristo nos justifica a nosotros de pecado, y mediante esa justificación también viene lo que es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces ya tenemos esa protección, tenemos la coraza, o sea, la justificación de nuestros pecados. Jesucristo nos hizo justos a nosotros mediante nosotros cuando lo confesamos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ok, la coraza en el punto 2. Vamos con el punto 3. El punto 3 dice:
Ok, los zapatos, las sandalias. Dice de que los soldados se ponían unas sandalias que tenían suelas por debajo. Yo me imagino que como tacos o no sé qué, si ustedes lo pueden ver ahí. Incluso eso les permitía a ellos estar firmes, no resbalar, hermanos. Entonces Pablo quiere de que nosotros nos vistamos bien en el evangelio, que tengamos los pies firmes, o sea, que nos pongamos buenos zapatos, o sea, el evangelio en nuestras vidas, que es la paz. Dice, como las sandalias de los soldados, los creyentes necesitamos del evangelio de paz en nuestros pies. Ok, los zapatos debemos de estar bien calzados para estar firmes, que ninguna media cosita a nosotros nos haga apartarnos del Señor, que ninguna media prueba, hermanos, a nosotros nos haga deslizarnos o resbalarnos o caer. Los soldados romanos usaban fuertes, dice, sandalias de cuero con tacos bajo sus suelas y correas de cuero que les añadían soporte. De igual manera, al tener nuestros pies calzados con el evangelio de la paz, nos prepara para la batalla espiritual, pues aunque estemos en guerra contra el enemigo, estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Esta profunda paz interior nos da, dice, nos da la confianza para permanecer firmes contra los ataques del enemigo. Estamos firmes cuando nosotros nos vestimos de la paz del Señor. Amén. Entonces tenemos, hermanos, que estar bien cubiertos con los zapatos puestos, con la coraza, con el yelmo. El escudo, punto 4. El escudo, estamos en la página 141, que es el escudo de la fe. Es la cuarta parte de la armadura divina que necesitamos ponernos. Ok, el escudo de la fe. La fe en Dios se enfoca en nuestro Padre y confía en su amor, bondad y fidelidad. Verdaderamente la fe es como un escudo dice, que desvía a unos a protegernos de las mentiras, del desánimo y de las misiles ardientes de odio, dice, que el diablo nos lanza. O sea, en otras palabras, este escudo del cual nos habla a nosotros son los dardos del enemigo que manda contra nosotros. Entonces dice que las medidas de ese escudo eran de 77 centímetros. Los soldados se ponían todos juntos con esos escudos, y dice que primero, cuando iban a venir la guerra, dice que ellos mojaban los escudos para que los dardos que el enemigo mandaban, las lanzas con fuego, al pegar se apagaban, dice, se clavaban y se apagaban porque el cuero estaba mojado. Dice que igual nosotros tenemos que tener ese escudo de protección para cuando vienen los dardos del enemigo, que choquen contra ese escudo de protección, ¿verdad? Que lo adquirimos mediante el Señor, mediante la búsqueda. Entonces nos protegemos nosotros con ese escudo que Él nos da a nosotros, para que cuando vengan los momentos de batalla, que el enemigo nos lanza a nosotros cualquier dardo, que de ahí no pase. Amén, que se apaguen, que no tengan ningún daño contra nuestras vidas. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos el escudo bien puesto, hermanos, no hay maldición del enemigo, hermanos, en contra de nosotros, de nuestros matrimonios, de nuestras finanzas, de nuestros hijos, porque Él lo manda, hermano, contra nosotros, porque quiere vernos destruidos. Y si estamos descuidados, si no tenemos, hermanos, la armadura puesta, estamos en peligro. El 5, el yelmo de la salvación, que es la quinta parte de la armadura
que lo menciona Pablo. La cabeza y el corazón son las partes más importantes de proteger. Entonces, ¿qué es el yelmo? El yelmo es el casco que los soldados usaban en la cabeza. Y es que el enemigo, cuando él danza los dardos, los lanza a la cabeza y los lanza al corazón. Y son las partes más sensibles, o sea, las partes que nosotros debemos de proteger. Proteger nuestra mente, hermanos. Que nada, hermanos, a nosotros, ninguna palabra venga en contra de nosotros, ¿me entiende? Que no la creamos. Somos tan buenos para creer, hermanos, lo que no es de Dios. Entonces, esto es lo que Pablo nos advierte a nosotros, que debemos de tener, hermanos, nosotros la vestidura de Dios, el yelmo de la salvación, estar seguros de la salvación, ¿verdad? Tenerlo bien puesto para cuando vengan los dardos del enemigo. Ok, la espada del Espíritu Santo, la espada, ok, ¿qué es la espada? La palabra de Dios. Dice, para permanecer firmes debemos, ok, y esta espada, hermanos, es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tomar esa palabra, las promesas de Dios, hacerlas nuestras. Amén. La espada es la Biblia, es el arma que Dios nos ha dado. Aquí están las promesas y aquí está su palabra. En ella nosotros debemos de creer y debemos de confiar. Amén. Y hacerla nuestra. Y entonces por eso tenemos que escudriñarlas, hermanos, para crecer. Esto a nosotros nos da vida y nos ayuda a crecer. Amén. Dice, para permanecer firmes debemos orar en el Espíritu Santo en toda ocasión. Orar. La oración, hermanos, es una de las mejores armas que nosotros tenemos. Tenemos la palabra y tenemos la oración. ¿Cuándo debemos de orar? Debemos de orar, hermanos, en todo tiempo. Dice que nuestra oración tiene que ser constante. Y estamos terminando. Y Pablo nos dice que nosotros debemos de tener toda oración y súplica. O sea, en todo tiempo debemos de orar, en todo tiempo. Y en oración y en súplica, tener una vida de oración y de súplica. O sea, entonces cuando nosotros nos alimentamos, hermanos, de la palabra de Dios, nosotros estamos obteniendo la espada. Vamos a poder pelear nosotros a través del conocimiento, hermanos. Qué terrible es cuando nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, hermanos. Si viene alguien, hermanos, un hijo de vecino que no tienen la verdad, y que a nosotros nos enredan con la palabra porque nosotros pues no la estudiamos, porque no leemos, ¿verdad? Entonces Pablo habla de que nosotros debemos de adquirir el crecimiento y tiene que ser un crecimiento constante, crecer diariamente en oración, en santidad, en verdad, en amor, ayudándonos unos a otros y escudriñando la palabra de Dios. Amén. Y así nosotros estamos bien con la vestidura del Evangelio en nuestras vidas. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Fue una bendición de que ustedes estén aquí con nosotros el día de hoy, y espero que el domingo que nos vuelvan también aquí, los esperamos ver. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos. Sí, démosle un aplauso al Señor de gratitud a Él.